En confraternidad argentino-armenia. Hay argentinian y Ejpairakchutian Mech. Hoy en este programa del domingo 8 de febrero vamos a tener con nosotros a una invitada muy especial. En la sobremesa del domingo, una invitada que nos va a hacer tomar un poquito de café y nos va a contar secretitos de la cafeomancia. Así es. Manuel Geridián nos va a estar hablando de Kegart, una iglesia que está enclavada en la montaña. También algo de música y de instrumentos musicales, por supuesto con George Torokian. Además, Irma Jam nos va a comentar un libro muy interesante con unas ilustraciones muy lindas y a partir de ahí viene el anticipo para el próximo programa. Bueno, vamos entonces al programa de este domingo. Para quienes no la conocen, Araxi Boyadjian, siempre y cuando no sean de la colectividad armenia. Así es. Los que somos de la colectividad armenia, Araxi Boyadjian. Sí. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y ante todo le pido que tenga la gentileza de explicarle a nuestra audiencia qué es esto de la cafeomancia. La cafeomancia es el arte de leer el sedimento del café una vez que se ha tomado, ¿no es cierto? Eso es una costumbre muy antigua, sobre todo en la parte de Asia Menor. Claro, algunos países se toman el patrimonio de que es de ellos, ¿no es cierto?, como los turcos. Pero los griegos son uno de los que más lo leen. Además, el café fue introducido, según Narciso Binayan, en el siglo XV, ¿no es cierto?, XV, de los etíopes lo llevaron. Y de allí, al hacer esa infusión, se comenzó a leer el sedimento, que es muy interesante. También se lee el té, pero lo que deja el café es mucho más interesante. Aquí lo puede ver. ¿Hay alguna posibilidad de mostrar en cámara, señor director, el detalle del pocillo? Aquí también hay otro que se ve muy bien, incluso se ven imágenes. Aquí se ve la imagen de una mujer. Esto significa preocupaciones. Todo lo que es un sedimento oscuro significa preocupaciones. Las figuras tienen movimiento realmente. Hay letras, números. Araxi, ¿hay algún código por el cual usted se rige? Sí, hay un código, siempre. Es decir, ¿este código está ejemplificado, está graficado? Bueno, lo he graficado yo en alguna manera, ¿no es cierto? En alguna de las revistas, algunas notas que me han hecho se ve perfectamente. Pero mi madre lo leía muy bien, los griegos, ya le digo, yo tenía una señora griega que lo leía a la perfección, y todo eso, uno después se hace su propio código, ¿no es cierto? No hay nada de verso en esto. No, al contrario. Esto depende de, yo pienso que es como un instrumento que uno va pulsando. ¿Y quiénes son los que están más cerca de la lectura del café, los hombres o las mujeres? Y las mujeres. La mujer ¿Y tiene por qué? Y porque la mujer tiene un grado de receptividad mucho mayor que el hombre. No es un grado de falta de convicción en sí misma, Tal vez sea un poco de la forma de fantasear, ¿no es cierto? Entonces le da esa probabilidad de meterse más en las cosas y introducirse más en el misterio. De todos modos, las mujeres siempre son mucho más efectivas en todo tipo de predicción. Usted nos comentaba fuera de cámara que en su momento, antes de las elecciones presidenciales, usted tuvo alguna relación en cuanto a la predicción del futuro conductor del país. El doctor Alfonsín. ¿Por qué no nos cuenta? Sí, una revista bastante importante me hizo... Después de las Malvinas, me preguntó cómo le iba a ir al país. Entonces hicimos un café y lo dimos vuelta. Entonces vimos a un hombre bajo y grueso que movía una enorme columna. Entonces yo dije, aquí va a venir una persona realmente bastante, inteligente como para sacarnos del pozo de alguna manera, pero muy lentamente. Y entonces vimos la figura baja y gruesa que era el doctor Alfonsín, porque la otra era alta y delgada. Así es. ¿Cuántos años hace que está usted en esto? Y hace unos 14 años que estoy en esto. Y me ha dado muchas satisfacciones. ¿Y piensa seguir en esto? Sí, la comunicación y el rapport que hay con la gente es algo que gratifica muchísimo. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Le agradecemos su participación en nuestro programa. Gracias a usted. Y volvemos con notas de interés como habitualmente hacemos. Muchas gracias. Vamos a consumir un poco del rico café que nos dejó Araxi, en la gratísima compañía del amigo Manuel Geridián, a quien hace unos domingos no veíamos, y precisamente hoy vamos a retomar un tema específico relativo al monasterio de Kegart. Perfecto. ¿Por qué no nos explicas un poquito, Manuel, sobre el tema? Cómo no, con mucho gusto.
Bueno, yo justamente estaba pensando en decirte que Gart es uno de los pocos elementos maravillosos que podemos encontrar en Armenia, pero todo es maravilloso en general, todo lo antiguo, todo lo clásico, por el hecho de que en Armenia, y estás bien sentado seguramente, hay más de 5.000 monumentos históricos. Vos calculás que 5.000 monumentos históricos, visitarlo, para aquel que quiere hacer turismo en Armenia, no se hace en 10, 15 días que puede hacer cualquier turista. Sin embargo, voy a tratar de hablarte sobre Gart, porque es una de las pocas construcciones en el mundo donde un monasterio se construye excavando una montaña. ¿Podemos ubicar a nuestra audiencia geográficamente Gart en relación a Ereván? Sí. ¿Qué distancia hay? ¿Qué kilometraje es interesante. Ereván, que es la capital de Armenia, se encuentra Gart a 40 kilómetros de Ereván. Relativamente cerca. Cerca, pero como se pasa por zonas montañosas, nosotros por el llano, de aquí a La Plata vamos en una hora, allá quizás en hora. Siempre y cuando no sea un domingo a la tarde, ¿no? Claro. Entonces son 40 kilómetros, un camino muy bueno, evidentemente en la antigüedad no era muy bueno, pero te voy a decir otra cosa interesante. En general las rutas y los caminos que se construyen en la actualidad es en función a los caminos que existían, que se decían paso de mulo. ¿Cómo es Gart? Gart es un monasterio enclavado dentro de una montaña, pero antes te quiero decir otra cosa. A ver. Cuando salís de Ereván, a los 28 kilómetros de haber recorrido Ereván, indefectiblemente te encontrás con un palacio veraniego de los reyes armenios del siglo I, que se llama Garni, y está construido con la arquitectura griega, porque eran los primeros tiempos del nacimiento del cristianismo. Entonces, evidentemente, todo se hacía con la arquitectura pagana, que era la griega, la romana. Garni es un templo pagano. Claro. Es una zona maravillosa esa de Garni. Te recomiendo que vayas a comer guindas y nueces. Y cuando salís de Garni inmediatamente, 12 kilómetros después, te encontrás ya con el monasterio de Gart. Pero hay algunas costumbres armenias que vienen de la antigüedad que te las quiero contar. Antes de entrar a Gart, te encontrás con varios arbolitos o arbustos donde se encuentran trocitos de pañuelo, géneros, anudados en las ramas de esos arbustos, que son promesas que hacen los peregrinos armenios antes de entrar a la iglesia. ¿Y esto queda así definitivamente? Eso queda a través del tiempo, evidentemente a través de los siglos. Muchos habrán desaparecido porque hubo terremotos y otras cosas. El nacimiento de Gart se dice, no hay comprobaciones así fehacientes, que su construcción comenzó en el siglo IV. Pero documentos existentes en las inscripciones en las paredes, porque antiguamente en general se hacían las inscripciones en las paredes, documentos existentes dicen que Gart se empezó a construir en el siglo XI y XII. Ninguna iglesia, ningún monasterio en ninguna de las zonas de Armenia se ha construido todo de una vez. No se ha podido construir porque las costumbres que se utilizan actualmente, utiliza nuestra colectividad y supongo otras colectividades, de hacer donaciones para construir un aula de una escuela o agrandar una iglesia u otras cosas más, esas mismas costumbres se utilizaban en la antigüedad. Entonces, ahí mismo, como dije anteriormente, en las inscripciones en las paredes se puede observar que
tal rey o tal otra persona o tal noble hizo tal donación, y a cambio de esa donación, de la construcción de, digamos, de un paredón, de la construcción de un altar o de la construcción de uno de los fuertes que rodean a Quegart, a cambio de eso, entonces había que hacer 2 o 3 misas al año. ¿Te hago una propuesta? Sí. Vamos a tener que ir a un corte. Bueno. ¿Lo podemos seguir en un próximo programa? ¿Cómo no? ¿Trataremos este tema o algún otro? Mira, no me das tiempo a conversar mucho, por eso voy a tratar de ir a otro, pero decir 2 o 3 cositas más respecto a esto. ¿Cómo no? Nos vemos si nuevamente. me permitís. Por supuesto. Gracias. Cerramos nuestro bloque anterior con una nota realmente espectacular. Y vamos a abrir este bloque con otra nota espectacular. En la compañía de Irma Afgian. Muchas gracias. ¿Qué es lo que estamos viendo sobre la mesa? Bueno, esto tan llamativo y con tanto color, es una especie de batik conmemorativo de un congreso mundial, de una conferencia mundial referida a la mujer que se celebró en julio del año 1985 en Nairobi, la capital de Kenia. En ese momento, las Naciones Unidas clausuraba un ciclo de 10 años dedicado específicamente a tratar la problemática de la mujer en todo el mundo. En ese encuentro, que fue un encuentro muy importante al que asistieron 16.000 mujeres, se trabajó en 400 talleres, en 400 grupos de trabajo, de discusión, de intercambio de experiencias y de ideas. Fue algo muy, muy rico para todas las personas que pudieron asistir, y al mismo tiempo se establecieron recomendaciones para los próximos 15 años, es decir, cómo se va a tratar el tema referido a la mujer en todo el mundo, en todos los países, desarrollados, subdesarrollados, cualquiera sea su categoría, en los últimos 15 años del siglo XX, y a ver cómo vamos a empezar el siglo XXI. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿La mujer armenia tuvo participación activa? Bueno, la mujer armenia tuvo participación. Maravilla. Sí. Contanos, sí, ¿cómo verdad. y de qué manera? Bueno, muy bien. Así, dentro de la nómina de los 400 trabajos que se presentaron, hubieron 2 referidos concretamente al tema de la mujer armenia. Uno fue presentado por Teni Simonian. Teni Simonian vive en el Líbano y es funcionaria del Consejo Mundial de Iglesias del Medio Oriente. Pero ella ya había asistido a una reunión preparatoria que se hizo en el año 1984 en Viena, y ahí en esa reunión preparatoria de lo que iba a suceder en Nairobi fue que logró que se aceptara el tema de la mujer armenia como un tema para ser tratado en un foro internacional de la envergadura que tuvo el año 1985 en Nairobi. Y al mismo tiempo, con una simultaneidad de criterios, de sentimientos, que a veces me maravilla ver cómo mujeres armenias que vivimos en lugares tan distintos estamos pensando en los mismos temas que se nos presentan como acuciantes. Lais Kechichian, que vive en Charlottesville, en Estados Unidos, presentó un tema muy parecido. Me tenés que preguntar cuál es el tema. Por favor, Irma, ¿me puedes explicar cuál es el tema? El tema es la defensa de la nacionalidad armenia y los riesgos que implica la vida en la diáspora. Es decir, es algo que nosotros lo estamos viviendo, y pienso que un poco este programa de confraternidad argentino-armenia trata de reforzar esos hilos que a veces nos parece que son más sutiles o que se van debilitando, que tienen que ver con nuestra identidad. Eso también lo están sintiendo las mujeres armenias del Medio Oriente y también las de los Estados Unidos. Y lo están llevando a los foros internacionales. Hoy, lamentablemente, y esta vez me anticipé a la indicación de Fernando, nos queda un minuto. Bueno. Vamos a ir al cierre de nuestro programa, y en esta semana tan particular en relación a la manifestación de la colectividad armenia en lo que el deporte le permite, yo te pediría que me acompañes y que la audiencia en general nos acompañe a dar un fuerte hurra por Armenio, ¿cómo no? por Deportivo Armenio, seguro, que todas las semanas nos está permitiendo en grandes titulares, en letras de molde, estar en la primera plana de los diarios. Y además me ha tomado a mí como admiradora. Yo jamás en la vida había leído la página del fútbol, y ahora firme por eso me parece fundamental. Y consecuentemente pedirle a la colectividad que apoye la campaña Deportivo Armenio, porque sin ninguna duda tiene mucha significación para lo que estamos haciendo, directa o indirectamente, en mejora de la participación de la colectividad en la comunidad argentina. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Un hurra por Deportivo Armenio. Dale Armenio, dale Armenio. Adelante. Dale Armenio. Antes del
cierre del programa les vamos a anticipar cuáles son los temas que vamos a tratar la semana que viene. ¿Nos esperan un ratito? Gracias. Hasta luego. Por ustedes y para ustedes, esperamos seguir en el aire todos los domingos y como novedad vamos a incorporar a partir de esta semana la información sucinta de los temas que vamos a tratar en los sucesivos domingos. Y en función de tal les vamos a contar rápidamente de qué se trata el esquema de nuestro próximo programa. En primer lugar, vamos a tener un típico casamiento armenio con fotografías ilustrativas que nos va a acercar Martín Keskisquian. Perfecto. También la mujer armenia en las organizaciones internacionales. Y una danza filmada, una danza armenia filmada en exteriores, en el país Armenia, y otros temas que los vamos a dejar en suspenso para descubrirlos el próximo domingo. Los esperamos el próximo domingo. ¿Puede ser? Nos vemos. En confraternidad argentino-armenia. Hay argentinian y bayraktsutian mech.